Buenos días, tardes o noches. Te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Camino de las Ánimas. Esta vez hablaremos del cuento La Máscara de la Muerte Roja, del afamado escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Este cuento fue publicado en 1842 por la revista Graham's Magazine. Se trata de un relato esencialmente gótico acerca de lo inevitable que es la muerte. La historia se desarrolla en un reino desconocido, cuyos habitantes mueren uno tras otro a causa de una terrible epidemia, a la que ellos llaman la muerte roja. Este nombre se explica por la gran cantidad de sangre que pierden los enfermos, lo cual ha llevado a muchos a considerar que la máscara de la muerte roja es de hecho un relato de vampiros, aunque en ningún momento se hable de ellos. En medio del caos aparece una figura del príncipe próspero, quien decide poner en cuarentena a las personas más notables del reino, para así aislarla del terrible flagelo que asola a la población. En aquel refugio se llevan inmemorables fiestas para acallar los aullidos de dolor de la aldea. Cierto día, en una de esas fiestas, que es un baile de máscaras, el príncipe próspero se da cuenta que hay una persona que lleva una máscara de calavera de color rojo, simulando la muerte roja. Indignado, lo persigue a través de los salones hasta llegar al misterioso salón negro, donde la verdadera identidad del hombre es revelada. Utilizando todos los ingredientes de la novela gótica, cada salón corresponde a distintos tipos de personalidad, mientras que la plaga de hecho sintetiza tanto la fragilidad de la vida como la igualdad de todos frente a la muerte. El análisis que se podría decir de la máscara de la muerte roja es una especie de alegoría a la vida de Edgar Allan Poe, siendo próspero el mismo autor, y la muerte roja, la enfermedad de tuberculosis que asiló a Frances Allan, madre adoptiva del mismo Poe, así como su madre biológica, Virginia. Acompáñenme a escuchar este hermoso relato gótico en esta emisión del Camino de las Ánimas. Antes de comenzar el video, por favor, suscríbete, regálanos un pulgar arriba para que nosotros podamos saber que te gusta este tipo de contenido y sigamos mejorando relato a relato. Muchas gracias. Hacía tiempo que la muerte roja devastaba el país. Nunca hubo peste tan mortífera ni tan horrible. La sangre era su emblema y su sello, el rojo horror de la sangre. Se sentían dolores agudos y un vértigo repentino, y luego los poros exudaban abundante sangre, hasta acabar en la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y sobre todo en el rostro de la víctima eran el estigma de la peste que apartaban de toda ayuda y compasión de sus congéneres. En media hora se cumplía todo el proceso, síntomas, evolución y término de la enfermedad. Pero el príncipe próspero era intrépido, feliz y sagaz. Con sus dominios ya medio despoblados, llamó un día a su presencia a 1,000,000 de amigos sanos y joviales entre las damas y caballeros de su corte, y con ello se recluyó en un apartado retiro de una de sus abadías amuralladas. Era un conjunto de edificios amplio y magnífico, concebido por el buen gusto excéntrico y majestuoso de aquel príncipe. Lo rodeaba una alta y sólida muralla. La muralla tenía portones de hierro, y una vez dentro los cortesanos se trajeron fraguas y enormes martillos y se soldaron los cerrojos. Decidieron, pues, que no hubiese modo alguno de entrar o de salir si alguien de pronto se dejaba caer por la desesperación o la locura. Había abundancia de provisiones. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo afuera se preocupase por sí mismo. Había bufones, trovadores, bailarinas, músicos, belleza y sobre todo vino. Dentro había todo eso y también seguridad. Fuera estaba la muerte roja. Aquel baile fue un espectáculo voluptuoso, pero permítaseme hablar primero de los salones que se celebró.
Eran 7, todo un ámbito imperial. Hay muchos espacios, sin embargo, en los que los salones así ofrecen una perspectiva larga y lineal, con puertas corredizas que se desplazan casi hasta las mismas paredes de uno y otro lado, de modo que apenas nada interrumpe la vista en toda su longitud. El caso aquí era muy distinto, como cabría de esperar de la afición de aquel duque extravagante. La distribución de las salas era tan irregular que apenas se contemplaban más de una del mismo tipo. Cada 20 o 30 metros se producía un giro brusco, y con cada giro un efecto novedoso. A derecha e izquierda, en medio de la pared, una ventana gótica alta y estrecha se asomaba en un corredor cerrado que enmarcaba las sinuosidades del conjunto, con vidrieras cuyos colores variaban de acuerdo con los tonos dominantes de la decoración del salón. El del extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul y las vidrieras en un azul vivo. La ornamentación y los tapices del segundo eran de un color púrpura y los purpúreos ahí los cristales. El tercero era todo el verde, lo mismo que las ventanas. Los muebles y la iluminación del cuarto eran anaranjados, el quinto blanco, el sexto violeta. La séptima estancia era un denso sudario de tapices de terciopelo negro que cubrían el techo y las paredes, y caían en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo tinte y textura. Pero solo en esta habitación el color de las ventanas difería del decorado. Las vidrieras eran aquí un tono escarlata, un rojo oscuro de sangre. Ahora bien, en ninguna de las 7 cámaras había lámpara o candelabro alguno. Entre la abundancia de los adornos dorados que había por todas partes o que colgaban de los techos, no había luz ninguna que procediera de una lámpara o vela en todo el conjunto de habitaciones. Pero el corredor que envolvía los salones había, frente a cada ventana, un pesado trípode con un brasero de fuego que al proyectar su resplandor a través de las vidrieras inundaba de luz la estancia. Se producía así una profusión llamativa de formas fantásticas, pero en la habitación negra, o de poniente, el efecto de fuego a través de los cristales de sangre sobre los tapices negros resultaba de lo más siniestro, y daba un aire tan irreal a los rostros de los que ahí entraban que muy pocos se atrevían a dar siquiera un paso en aquella estancia. También era aquí donde se encontraba contra el muro oeste un gigantesco reloj de ébano. El péndulo oscilaba con un sonido grave, monótono y apagado, y cuando el minutero había recorrido toda la esfera y llegaba el momento de marcar la hora, de sus pulmones metálicos surgía un sonido limpio, potente y profundo, muy musical, pero de nota y énfasis tan peculiares que a cada hora los músicos se veían obligados a detenerse un momento para escucharlo, lo que obligaba a su vez a quienes bailaban a interrumpir el vals, y se producía un breve desconcierto en la alegría de todos, y mientras sonaba el carrión, se veían cómo los más frívolos palidecían y los más sosegados por los años se pasaban la mano por la frente, como perdidos en un ensueño y en una meditación. Aunque cuando cesaban los últimos ecos, una risa leve se apoderaba a la vez de toda la concurrencia. Los músicos se miraban y sonreían como burlándose de sus propios nervios y desconciertos, y se susurraban mutuas promesas de que en las siguientes campanadas no les causarían ya la misma impresión, pero luego, al cabo de 60 minutos, que son 3600 segundos del tiempo que vuela, de nuevo sonaba el carrión, y volvía a repetirse la misma meditación, el mismo desconcierto y el nerviosismo de antes. Pero a pesar de todo, era una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del duque eran peculiares, tenía un buen ojo para los colores y los efectos, desdeñaba las convenciones de la moda, sus planes eran atrevidos y apasionados, y un viso de barbarie iluminaba sus proyectos. Algunos le habían tenido por loco,
Pero sus seguidores no lo creían así. Era necesario oírle y verle y tocarle para estar seguro. Con ocasión de esta magna fiesta, había supervisado personalmente toda la decoración de los 7 salones, y había sido su propio gusto el que había inspirado los disfraces. No os quepa duda que eran extravagantes. Abundaba la ostentación y el brillo, lo ilusorio y lo picante, mucho de lo que después se había visto en Hernani. Había figuras arabescas, con miembros y atuendos grotescos. Había fantasías delirantes como los locos imaginaban. Había mucha belleza, mucha voluptuosidad, mucho de lo estrafalario, algo de terrible y no poco de lo que podría haber ofendido. De hecho, por las 7 estancias se paseaba majestuosamente una muchedumbre de sueños, y estos, los sueños, se revolvían por las habitaciones, tiñéndose el color de cada una y haciendo que la música desenfrenada de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Y entonces suena el reloj de ébano en el salón de terciopelo, y por un momento todo se aquieta, todo se calla, salvo la voz de aquel reloj. Los sueños quedan congelados y estáticos, pero el eco de las campanadas apaga. No han durado sino un instante, y una risa leve, a medias reprimida, queda flotando tras él, y surge de nuevo la música, y viven los sueños, y se revuelven de un lado a otro más alegres que nunca, teñidos por las ventanas multicolores por las que penetra el resplandor de los trípodes. Pero las otras habitaciones estaban abarrotadas, y en ella latía febrilmente el ansia de la vida. Prosiguió así el torbellino festivo, hasta que al cabo el reloj inició las campanadas de medianoche. Y cesó entonces la música, como ya he dicho, y los que bailaban interrumpieron el vals, y como en otras ocasiones, todo quedó desasosegadamente detenido. Pero ahora eran 12 las campanadas que tenían que sonar, y ocurrió así, quizá, que al disponer de más tiempo, más grave se tornó la reflexión de quienes en la concurrencia ya estaban pensativos. Y también ocurrió así, quizá, que antes de que el último eco de la última campanada hubiera desaparecido en el silencio, muchos ya habían reparado en la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y de boca en boca se extendió el rumor de esta nueva presencia, y al poco se alzó en toda la compañía un susurro, un murmullo de desaprobación y sorpresa, y luego, por último, de terror, de horror y de asco. En una congregación fantasmagórica como la que he pintado, también se puede suponer que ningún atuendo ordinario habría causado tal sensación. De hecho, esa noche la libertad de los disfraces era prácticamente ilimitada, pero la figura en cuestión había rizado el rizo, superado incluso los límites del gusto permisivo del príncipe. Hay fibras, aún en el corazón de los más osados, que no pueden tocarse sin que se emocionen. Hasta los casos perdidos, para quienes la vida y la muerte son una misma broma, creen que hay ciertos asuntos con los que no se puede bromear. En todos los asistentes, desde luego, se apreciaba ahora la sensación intensa de que el disfraz y el porte del extraño carecían de todo ingenio y decoro. Era una figura alta y lúgubre, amortajada de la cabeza a los pies con un atuendo de la tumba. La máscara que ocultaba representaba tan fielmente el semblante rígido de un cadáver que al observador más atento le resultaría difícil descubrir el engaño. Aún así, todo esto lo había soportado, sino aprobado, aquella alocada concurrencia. Pero el enmascarado había llegado incluso a asumir el aspecto de la muerte roja. La sangre salpicaba la vestimenta, y su ancha frente y todas sus facciones parecían moteadas por el horror escarlata. Cuando la mirada del príncipe Próspero se detuvo en este espectro, que se paseaba lento y solemne como para dar mayor empaque a su figura, se le notó una convulsión
en un primer momento con un fuerte estremecimiento de horror o repugnancia, pero enseguida el rostro se encendió de ira. ¿Quién se ha atrevido? Preguntó como roca a los cortesanos que le acompañaban. ¿Quién se ha atrevido a insultarnos con esta burla blasfema? Cogedle y quitarle la máscara, y así sabremos a quién hay que colgar de una almena al amanecer. ¿Quién se ha atrevido? Preguntó como roca a los cortesanos que le acompañaban. ¿Quién se ha atrevido a insultarnos con esta burla blasfema? Cogedle y quitarle la máscara, y así sabremos a quién hemos de colgar de una almena al amanecer. Cuando pronunció estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el salón azul, que daba al oriente, y su eco recorrió alto y claro los 7 estancias, porque el príncipe era un hombre robusto y osado, y un gesto suyo había acallado ya la música. En el salón azul donde se hallaba el príncipe, en compañía de un grupo de pálidos cortesanos, al principio cuando habló, dieron estos un primer paso hacia el intruso, que entonces estaba próximo a ellos y que ahora se acercaba más aún, con porte deliberado y majestuoso, pero cierto miedo indecible que la insensatez y arrogancia de la máscara había inspirado a todo el grupo, impidió que alguien le pusiera la mano encima. Así que sin estorbo alguno, pasó apenas a 1 metro del príncipe, y mientras en los salones la numerosa concurrencia, como movida por un mismo resorte, se hacía a un lado buscando el refugio de las paredes. El enmascarado siguió andando con el mismo paso solemne y mesurado que desde el comienzo le había distinguido, pasando de la sala azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranja, y de esta a la blanca, e incluso aquí a la morada, sin que nadie hiciera el menor intento de detenerle. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe Próspero, fuera de sí y avergonzado por su cobardía pasajera, cruzó veloz los 6 salones, sin que nadie le siguiera por el terror mortal del que todo se había apoderado. Blandía una daga desvainada y se acercó, impetuoso y rápido, a muy poca distancia de la figura que seguía su camino. Cuando ésta, que ya había llegado al salón de terciopelo, giró de pronto y le hizo frente. Hubo un grito agudo, y la daga reluciente cayó a la alfombra negra sobre la que, en aquel instante, caía postrado por la muerte el príncipe Próspero. Después, llevados por el valor enloquecido de la desesperación, un amplio grupo entró a la avalancha del salón negro, en el que la alta figura seguía inmóvil y erguida, bajo la sombra del reloj de ébano. Pero, al ponerle la mano encima al enmascarado, un horror innombrable les cortó el aliento y descubrieron que la mortaja y la máscara cadavérica que había tratado con violenta rareza no estaban habitadas por ninguna forma tangible, y reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno a uno cayeron los presentes en los salones antes festivos, ahora bañados en sangre, y cada uno hallaba la muerte en la desesperada postura en que caía, y la vida del reloj de ébano se apagó con el último cortesano, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y de todo se adueñó la tiniebla, la corrupción y la muerte roja. Recuerda que si te gustó este contenido, puedes suscribirte y darnos un like. Te dejo las redes sociales del equipo, tanto las del editor como las mías. Espero verte pronto y te deseo unas bellas pesadillas.